Bienvenidos desde el cuarto piso, contentos de tener hoy aquí en casa a dos mujeres que representan para mí justo lo que en este momento necesitamos como sociedad en México: participación. Un tema que yo creo que nos va, bueno, a mover el tapete a varios, a algunos los va a poner a patear, a sudar, a reírse. Por favor, partamos de la base más bella que tiene el ser humano, que es la comunicación, la capacidad que tenemos de escuchar y sobre todo de poner atención a nuevas propuestas, no desde una postura preestablecida, sino desde la sabiduría de poder entender y aprender en lo que el otro nos está diciendo. Paco Vaca, bonita noche. ¿Cómo estás, Carlita? Muy ¿Qué bien, tal? contenta de estar aquí. Domingo, 7 de la noche, en vivo, nuestro primer en vivo, ¿verdad? Y con dos invitadas excepcionales. Muy contentos de que estén aquí. A ver, les presento rápidamente. Son Gaby Alarcón y Luz Helena Borbolla, mejor conocida como Gonis, ya famosa Gonis Borbolla. A ver, Gaby Alarcón pertenece al movimiento ciudadano Presencial es Esencial y Gonis Borbolla al movimiento Abre mi Escuela. Ellas son dos, vamos a llamarlas voceras de todo este movimiento ciudadano. Son dos iniciativas que se unen y empujan para, para pues, mover conciencias y pedir al gobierno también lo que se necesite para revisar los planes para abrir las escuelas, incorporar a los chavos, a los estudiantes, a las aulas. Entonces, bueno, es un tema polémico. Han estado en medios de comunicación, en entrevistas, haciendo su labor, difundiendo estas peticiones, y es muy interesante lo que hemos visto, ¿no? Bueno, cabe decir que las dos tienen una experiencia muy interesante en distintos ámbitos. Por ejemplo, Gaby Alarcón es economista por el ITAM y también estudió políticas públicas por la Universidad de Columbia. Ella tiene amplia experiencia en los sectores público, privado y social, además de ser madre de 3 niños y, como les dije, representante de Presencial es Esencial. Y Gonis Borbolla es mercadóloga por el TEC de Monterrey y tiene una licenciatura en educación preescolar por el Ceneval. Ella tiene una amplia experiencia en emprendimientos en el ámbito educativo también, y es esposa y madre de 2 niñas. Entonces, bienvenidas a las dos. Bienvenidas, chicas. Qué honor tenerlas aquí en casa hoy. Bienvenidas. Muchas gracias, qué gusto conocerlos, platicar más y estar aquí pues discutiendo este tema tan importante, ¿no? Para México. Gracias. Y de verdad, muchas gracias por abrir espacios como este. Estoy segura que vamos a gozar todos. Que así sea. Que no será fácil, ¿eh? No Sí. será fácil el tema. Independientemente de que estemos de acuerdo o no al final. Sí, yo quiero partir, si no sé si fuera posible, que Gonis nos platicaras cuál es el movimiento que tú estás representando en este momento. Yo, bueno, al principio de esta plática, que estábamos sin salir al aire, le decía que si eran padres de familia, y me hicieron una corrección muy interesante. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito, Gonis? Y ya después, Gaby, te damos a ti la palabra para que el público pueda saber más y conocer quiénes son y qué están postulando, qué están defendiendo, qué es lo que están proponiendo sobre todo. Sí, yo estoy aquí representando a Abre mi Escuela, que en realidad ya hoy tiene una sinergia padrísima con Presenciales Esencial, como que ya hicimos esto y vamos juntos todos los que estamos en los dos movimientos, pero el origen sí fue de alguna manera diferente, solo que atiende a la misma necesidad, y es que nos dimos cuenta que sí se puede abrir escuelas sin que esto sea
un peligro para los niños, los maestros o la comunidad, siempre que se haga con muchísima responsabilidad, siempre que se tomen todas las previsiones necesarias, como se ha hecho para que la industria pueda regresar a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de que nos dimos cuenta, un grupo de personas aquí en San Luis Potosí, dijimos, ¿cómo vamos a tener este conocimiento y no lo vamos a compartir, ¿no? Entonces empezamos pues así, como dice Paco, ¿no? A tocar puertas y no solo ha sido en medios, sino ha sido con las autoridades en los diferentes estados de la República, a tocar puertas y a preguntar por qué no se revisó la decisión, por qué la decisión de cerrar tantos otros espacios se ha ido revisando conforme ha ido avanzando la pandemia y la decisión de cerrar las escuelas no se ha ido revisando, se mandó a verde y todos nos olvidamos, los adultos en general, en lo ocupados que estábamos por sacar adelante nuestras vidas ante la pandemia, nos olvidamos de revisar la decisión de las escuelas. Abre mi Escuela surge en noviembre y nos dimos cuenta que hasta entonces como que no habíamos vuelto a poner el tema sobre la mesa. Entonces, poner el tema sobre la mesa fue una de nuestros propósitos importantes, que el programa de hoy es un ejemplo de que se ha logrado. Y más o menos esa es la historia. Muy interesante. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes han hecho digamos, una petición como movimiento, una petición formal al gobierno, al sector salud o al sector educación? Muchas. Okay. En distintos lugares de la República, y llegamos con nuestra petición y falta que se presente Gaby, pero no sé si... Tú responde y ahorita yo doy. Ok. Pero sí, muchas en distintos lugares de la República, porque nuestra intención ha sido en todo momento abrir el diálogo. No es queremos abrir y ya que se abran las escuelas, sino es un decir, esta es una situación bien complicada como país y necesitamos, nosotros queremos como sociedad civil ser parte de la solución. No estamos esperando que nuestro gobierno lo resuelva todo, que la Secretaría de Salud o de Educación lo resuelvan todo. Queremos nosotros, con lo que ya sabemos, ser parte de la solución y cooperar para encontrar la mejor manera. Entonces, sí, hemos metido muchas iniciativas en muchos lugares. ¿Te parece que nos dejas como así ese punto pendiente para que le podamos dar espacio a Gaby y que se presente? Porque fíjense que yo cuando las empecé a seguir en redes, yo las conocí por Face, y primero a Presencial es Esencial, no distinguía la diferencia entre los hashtags, pensaba que era un mismo movimiento. Entonces, bueno, Gaby, si te quisieras presentar, y así también la gente entiende que uno es un movimiento y otro es otro, y han estado muy de la mano, ya nos contarán ustedes si hay comunicación entre ustedes, si hay apoyo, etcétera. Sí, claro. Hola. Bueno, a ver, de lo que Gonis dice, a ver, voy a contar un poquito cómo surge Presencial es Esencial. Como ella decía que el origen es diferente, este movimiento surge principalmente de padres y madres de familia dentro de Ciudad de México, ¿no? Que nos dimos cuenta que nos tardamos en reaccionar. Y nos da mucho gusto ver que Abre mi Escuela ya estaba desde ahí presionando y proponiendo desde noviembre, ¿no? Que después vino el semáforo rojo y se cerró y todo el mundo entendió que pues sí era imposible pedir que se abriera la escuela cuando estuvimos en semáforo rojo, pero después volvimos a regresar a semáforo naranja. Muchos estados del país ya estaban en semáforo verde, pero seguían sin abrir sus escuelas. Y nosotros dijimos, ¿por qué? ¿No? También empezamos a cuestionar esto. Quizá sí, a mí me sorprende que nos hayamos tardado tanto como padres y madres de familia en buscar defender estos derechos de nuestros niños, ¿no? Lo que nosotros decidimos fue, pues igual, juntarnos, empezar a exigir, si quieres, más, bueno, sí, o sea, un cambio primero a nivel nacional, a nivel federal,
que esta política general de, como ya mencionaban, de no podemos volver a abrir las escuelas hasta que todos estén en semáforo verde y que ahora se le ha agregado hasta que todos los maestros estén vacunados, que nos parece que es como completamente irracional, porque los niños están teniendo la última de las prioridades dentro de todo el ecosistema de actividades de interacción humana que pueda haber. Entonces, como sociedad creemos que esto está mal y sí, hemos llamado a las autoridades para pedirles que cambien que reconsideren su acuerdo de salud, que está publicado, y con eso seguían todas las políticas para permitir o no, más bien no, que abran las escuelas y a partir de eso, pues sí, ayudar a los otros movimientos que ya estaban ahí, como el que Gonis lidera, para iniciar este diálogo, para, pues sí, tratar de acercarle a la gente, a la población, a los medios de comunicación, a algunos padres de familia que tienen opiniones distintas, cuál es esta nueva evidencia que está surgiendo a partir de la experiencia internacional, a partir de estudios académicos fuera de México, dentro de México, sobre los riesgos que hay en las escuelas o sobre los impactos que está teniendo esto a nivel psicoemocional en nuestros niños y adolescentes, y entonces empezar a tomar decisiones mejores a partir de esta nueva evidencia y sí, tratar de hacer un manejo de todos nuestros miedos y de toda esta situación que es muy delicada, pero con una visión de pongamos a nuestros niños en el centro y cuidemos, en el centro de la toma de decisión de la política pública y poniéndolos como una prioridad para que puedan ellos pues educarse y realizar al máximo todo su potencial que le pueda permitir el entorno en medio de esta pandemia, ¿no? Entonces, sí, un poco decidimos, también eso ha sido un reto y ha estado padrísimo porque nos hemos encontrado gente como Gonis y otras personas que han estado en otros movimientos como Voz de Niño, en donde ha sido increíble sumar, colaborar para buscar este mismo objetivo. Así que la verdad es que estamos muy contentos y estamos, pues sí, abriendo este diálogo y teniendo en algunos casos debates y en otros casos un diálogo muy constructivo. Yo me gustaría abonar a lo que dice Gaby, que eso ha sido lo más padre de todo, que cuando descubres que el propósito es un bien mayor y es común, no cuesta ningún trabajo ponerte de acuerdo y sumar y ceder y generar y eso ha sido como padrísimo del trabajo, que aunque es bien difícil hacia afuera, al interior es súper enriquecedor y muy padre. Yo les quiero preguntar una cosa. Decía Gaby hace un momentito de la necesidad de poner en la agenda a los niños y su derecho a la educación como prioridad. Y es un interesante giro, porque si se dan cuenta, el hecho de ponerlos en semáforo verde o de mandarlos hasta semáforo verde para abrir escuelas, implicaría o se entendería como que esa es la prioridad, ¿no? O sea, es un cambio de conceptos o de ideas, porque al decir las autoridades de salud o de educación, o sea, los niños hasta el final, ¿no? Hasta que estemos en verde, pareciera que es una medida de cautela total. O sea, como decir, a ellos no los vamos a arriesgar ni un pelito y se van al final. Y ustedes lo plantean distinto, ellos tienen que estar al principio en la agenda como prioridad de apertura por todo lo que mencionan. Entonces, ahí iniciamos ya con un... Y yo quisiera decirte una cosa, Paco, no es solo su derecho a la educación, sino también es su derecho a la salud. Cuando inicia la pandemia, sí se ponderaba la salud con la educación para los niños. El COVID con educación, ganaba proteger la salud de los niños ante el COVID. Hoy en día, que esa es parte de la información que decimos que no se ha revisado, sabemos que el COVID no es una enfermedad grave en los niños y sin embargo, el encierro prolongado y las consecuencias de no ir a la escuela sí están resultando
en situaciones que tienen que ver con salud que son muy graves para los niños. Entonces, en el caso de los niños, no así en el caso del resto de la población, pero en el caso de los niños ya se debe de ponderar no salud con educación, sino salud con educación más salud. Claro, Y en ese caso, pues ya la balanza se claro. empieza a inclinar. En algún programa, bueno, vas, Carlita. Solo Les así de alzar la mano. para que no se vaya la idea. Mi forma de concebir la educación, porque yo soy maestra, ahora sí que les tocó una maestra aquí en el programa, es que esto es un todo. No puedes concebir un regreso partiendo solamente de que los niños van a estar seguros porque hay un contagio bajo en ellos, porque involucra una comunidad en donde hay enfermeras, personal de limpieza, maestros, y cada niño regresa a una casa. En el caso mío particular, yo abrí mi estudio de danza a lo mejor, pero con 6 alumnos, de los cuales 3 nos contagiamos en un periodo muy corto. Y a su vez contagiamos a los abuelos. En mi caso, gracias a Dios, no contagié a mi mamá, pero sí tuve contacto con ella. En esta apertura de diálogo, me parece que debemos actuar más como una humanidad solidaria, hablando con todas las partes, porque sí me dediqué como a entrevistar a mucha gente y mucha opinión. Había muchos maestros, y de veras que me partía el alma, que me decían, ni siquiera podemos dar nuestra opinión porque nuestros colegios ya tienen una postura de apertura. Yo les pedía, grábenme un video, y podemos correr el riesgo hasta de quedarnos sin trabajo. Tener mucho cuidado, y no sé cómo plantearían ustedes este punto que es muy importante, porque hablamos de que muchos de los maestros, además en México, ocupan transporte público. A mí me pasó en mi estudio, aquí mandamos al frente a quien tenga coche, era yo, y yo me contagié. Y me tomó 2 meses poder regresar a trabajar. Y de mí dependen 2 hijos. Soy mamá, o sea, entiendo la parte emocional de los niños, pero me parece que en este diálogo, cómo van a tomar en cuenta ese gran factor que es muy importante, que es no solo ellos que no son de alto riesgo o quizá cursan la enfermedad de una forma no tan grave como lo haría un adulto, pero que al final, aunque digan que hay una baja transmisión, sí transmiten. Mi alumna tiene 10 y contagió mamá y abuelo. Y bueno, les podría decir que recogí muchas historias aquí, que no es el caso generar alarma, pero sí es un punto que yo creo que debe de estar ahí encendido, muy importante, porque en ese cambio de óptica, ¿en dónde pones a la otra parte? Gaby, ¿la quieres tomar tú? Gonis, me parece que esta pregunta es para ti porque tú tienes la experiencia justo de primera mano. Sí, sí, gracias. Me moría de ganas de contestarla yo. Fíjate que por eso en Abre mi Escuela hablamos tanto de que el diálogo tiene que empezar ya, precisamente porque no son solo los niños los que regresan a la escuela, sino las familias enteras, es la comunidad entera. Y si esto no se hace con una absoluta responsabilidad de parte de toda la comunidad, sí definitivamente puede resultar en desastre. Mi experiencia ha sido bien diferente a la tuya. Yo tengo una estancia infantil con 100 alumnos, somos 25 adultos de personal, y se hizo toda la evaluación de abuelos que viven con los alumnos, maestros que eran de riesgo, y entonces tienes que tomar todas las piezas que tienes y hacer un rediseño del entorno educativo. Y por eso el apremio que tenemos nosotros a que todas las escuelas se tienen que sentar ya a hacer esta planeación, porque no es tan sencillo como llenar todas las hojas de un protocolo. Es un trabajo bien, tiene que haber un trabajo muy comprometido de parte de toda la comunidad para no permitir que el virus entre al centro educativo. Entonces, al más mínimo síntoma de cualquiera que vive en alguna de las casas de los que estamos entrando al centro educativo, ese niño tiene que dejar de venir. Y hay una serie de reglas para que pueda regresar.
En algunos casos toma hasta 14 días, aunque el niño no se haya enfermado. Si los papás, o sea, si hay viajes, si hay reuniones de más de 10 personas en la familia. Nosotros tenemos abiertas desde noviembre y no ha habido un solo contagio que surja del interior del centro. Pero, y por eso es nuestro apuro y por eso es lo que decimos, no podemos estar papando moscas hasta que llegue el verde. Porque entonces va a llegar el verde y van a querer que regresemos todos a las aulas en tropel y no va a funcionar. En mi escuela hay niños que siguen tomando, en mi escuela, en mi estancia infantil, hay niños que siguen en sus casas a distancia porque la situación familiar, tenemos niños que tienen mamás de alto riesgo, niños que ellos tienen comorbilidades y ellos necesitan seguir tomando las clases a distancia. Tenemos maestros que no regresaron a trabajar y tienen que quedarse en casa y entonces ellos hacen los materiales y nos apoyan con ciertas cosas que se hacen a distancia. O sea, tienes que volver a pensar y es como si decidieras empezar de cero y defines cuáles son tus piezas y las tienes que volver a acomodar, pero en un diseño completamente nuevo. No podemos querer decir, ya estamos en verde, vamos todos a la escuela, a las escuelas que conocíamos. Entonces, ahí es donde digo, sí se puede, claro que se puede, porque yo ya lo vi, ya lo viví y tengo varios ejemplos, no soy la única. El tema es que no es un trabajo, no es difícil, pero no se hace de un día para otro. Claro, y recalcar que lo que buscamos no es regresar a la normalidad de antes, en donde muchos padres de familia, muchos cercanos, incluso familiares míos, que tienen esta falsa noción de, o sea, regresar significa volver a lo de antes, a la normalidad en donde mis hijos se enfermaban y me traían a casa la gripa, la influenza, los piojos, etcétera. No, justamente es eso, es hacer un rediseño con mucha conciencia, con mucho diálogo, con mucho entendimiento de esta nueva realidad, de cómo podemos, sí, regresar el día de mañana. Vamos haciendo pruebas poco a poco, de manera gradual, dándoles la opción a aquellos que se sienten más vulnerables para que puedan, si quieren, seguir en casa, pero los que están dispuestos a lo mejor a regresar de manera presencial por las razones que tengan, que lo vayan haciendo y vamos ajustando el plan, minimizando lo más que se puedan esos riesgos. Decir riesgo cero es una falacia, pero así como no hay ninguna actividad humana económica que sea riesgo cero, tenemos que empezar a tomar decisiones inteligentes para minimizar esos riesgos, que es mayor a cero, pero siempre tomando en cuenta el interés de la mayoría y de los niños. Así que sí, creo que hay que ser bien claros, ¿no? No es un regreso a rajatabla, no es un regreso para todos, Exacto, Gaby. molde. Y sin necesidad de excluir a nadie. O sea, si nos sentamos a hacer el rediseño con tiempo y con disposición y con voluntad, ¿no? Hablabas, Carla, de que muchos maestros llegan en transporte público. ¿Qué pasaría si hubiera voluntad en nuestro país? Fíjate, yo lo pienso. Hemos logrado, sí, bueno, hemos logrado que las mujeres tengan rutas de camiones especiales para ellas, ¿sí? ¿Por qué no un horario en el que solo puedan subirse al camión niños acompañados de un adulto? O en ese mismo horario, cualquiera que enseñe su credencial de que trabaja en un centro educativo. Y decir, en este horario o en esta ruta, o sea, el tema es que tiene que haber voluntad, como ha habido voluntad para todo lo demás. Los niños no son más peligrosos que cualquier otro ser humano que está sobre la tierra y hemos encontrado soluciones para todos los demás. Hay que tener la voluntad. Igual que para lo demás, no se da solo. Hay que trabajarlo, pero sí se puede. Es que ese es el tema, precisamente. Hay que trabajarlo, hay que implementar y hay que poner pues sí, a chambear a todas las partes, ¿no? Desde los que organizan, los que administran y a todas las partes de la sociedad.
creo que ahí es donde empieza a ser polémico o hace ruido o escandaliza, porque es como, mejor no le movamos, ¿no? Pero así suele ocurrir cuando hay grandes propuestas o, digamos, alternativas, ¿no? Que implican trabajar, implican, pues, mira, el hecho de las escuelas o los sistemas educativos que tuvieron que adecuar todo su sistema al online, o no, y ahí se lo van campechaneando como pueden en una especie de híbrido de contenidos, y pues está ahí como en veremos con el sueño de volver a la normalidad de antes, ¿no? Exactamente igual como estábamos. ¿Qué tienes por ahí, Carlita? Bueno, me escribe una maestra y yo creo que en gran parte tiene razón. Yo no sé, Gonis, me parece que estás en San Luis, ¿verdad? No estás en la Ciudad de México, pero aquí en la Ciudad de México, si tú ahorita sales a la calle, parece que estamos en verde. O sea, la gente está como, sí con el cubrebocas, pero parece fiesta. Yo En San Luis igual. vivo en Polanco y paso por Polanquito y digo, bueno, pues qué padre, parece Ibiza, ¿no? O sea, de veras, no acabamos de entender y tuvimos un programa que se llamaba Semáforo Naranja, el color de la sensatez, que hay que hacer un equilibrio entre una permisividad para salir y reactivar actividades esenciales, dentro de las cuales comprendo que está esta de los niños, pero pues tampoco es estar como sin nada. Esta maestra me escribe y me dice, hay que educar también a los papás, porque tú como maestro te cuidas, quizá estás lo más guardado que se puede y hay reuniones, la gente viaja, yo no quiero ni pensar lo que va a ser después de Semana Santa. Cambiar el pensamiento de una sociedad es muy difícil, precisamente me parece que ese es el planteamiento que están haciendo ustedes dos desde su trinchera y que lo hacemos muchos otros desde otras trincheras, pero vuelvo a lo mismo, el peso del colectivo, del bienestar colectivo, debe de preponderar en esta mesa de negociación, porque efectivamente yo tengo hijos y ustedes eso que no están hablando de los jóvenes, donde el nivel de suicidios ha subido, estamos en la Ciudad de México en un 30%. A mí personalmente en la comunidad de la escuela de mi hijo ya hubo uno y han sido semanas muy difíciles, pero no por ello debemos de solo verlos a ellos. Me parece que la sociedad es un abanico inmenso. Pero es que es justo, Carla. Parte. Se habla de esta irresponsabilidad que nos caracteriza como mexicanos. La verdad es que a poco no decimos, ay, ¿qué tanto es tantito? Pues nomás voy tantito a una reunión, ay, nomás vamos a hacer, mira, mi hijo viene regresando ahorita el fin de semana y me está poniendo mal. Nomás éramos 10 amigos, pues ya, en esos 10, cada quien con sus 10 familias, yo cuando llegue aquí mi chamaco, otra vez ya estoy en riesgo, porque pues se bajan el cubrebocas, son jóvenes, tienen 18, otro tipo de... ¿Qué hacer para que la sociedad entre en esta propuesta y comprendamos que o nos alineamos o vamos a vivir en el eterno retorno al rojo? O sea, va a ser como hasta que no estemos vacunados y somos muchos. Las escuelas son justo el mejor mecanismo para lograr eso que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque en las escuelas no solo hay niños, son comunidades enteras. Entonces, cuando tú trabajas en comunidad, con tu comunidad, necesitamos empezar a dejar de apuntar dedos. Es que los papás, es que los maestros, es que el gobierno, es qué puedo hacer yo desde donde yo estoy. Yo soy papá, yo soy maestro, yo soy gobierno, yo qué puedo poner, no que no están poniendo los demás. En mi estancia infantil te puedo decir que a raíz de que abrimos, mi comunidad se empezó a portar mejor, porque sus acciones tenían consecuencias. O sea, mis padres de familia saben cuál es primero, Santa o Pascua, Santa y luego Pascua, ¿no? Sí. ¿Sí? Mis padres de familia saben que pueden salir en Santa, pero si salen en Pascua, la siguiente semana regresando de vacaciones, sus hijos no pueden ir a la escuela.
entonces los tienen que tener 3 semanas en sus casas. Pueden salir esta semana porque esta semana les sirve de buffer para ver si hay síntomas pero si salen Pascua, ya no pueden regresar la siguiente semana a clases, ¿no? Y entonces, como comunidad, y ellos, cuando tú sabes quién es tu maestra, o sea, tu maestra no es un ente desconocido. Tu maestro es alguien a quien tus hijos quieren y que tú quieres, que sabes que tiene familia. Por ejemplo, en mi estancia infantil hubo un ejemplo en el que los papás no querían que los niños de menos de 3 años usaran el cubreboca. Y la maestra dijo, si no se ponen el cubreboca, me da mucha pena, pero yo no puedo dar clases porque mi esposo tiene sobrepeso y no lo voy a arriesgar. Y los papás le pusieron el cubreboca a los niños. Entonces, es un tema justo de lo que dijiste, Carla, comprender que vivimos en comunidad, pero las escuelas es la comunidad más inmediata después de la de tu hogar y de tu casa. Entonces, si las escuelas como ese centro comunitario del que parte la conciencia, el amor, el respeto, la comunicación, la empatía, abarcamos todo México, casi. Y bueno, a ver, déjame agregar una cosa. En las escuelas son los lugares en donde de manera reiterada te están concientizando de la necesidad de comportarte de manera responsable. Y eso muchas veces, ¿cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, en temas de educación ambiental, que los niños reciben la educación en la escuela de no tiren la basura, no desperdicies el agua, no hagas demasiado ruido, etcétera, etcétera, y que luego llegan los niños a educar a los propios padres? Muchas veces así pasa. No estoy hablando a lo mejor, o sea, a ver, y también tenemos que a lo mejor diferenciar. Los niños en preescolar, en primaria y en secundaria, más en primaria y en preescolar, se comportan de manera a veces distinta también de los niños de secundaria y de preparatoria. Y también los riesgos, aunque son riesgos manejables en ambos casos, hay riesgos mucho menores en primaria y en preescolar, en ese sentido de que salieron, etcétera, ¿no? O sea, cuando hablemos del regreso a clases, creo que es bien importante hacer esa diferenciación, ¿no? Entonces, sí, o sea, me estoy yendo, ok, a la diferenciación en grupos de edades, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, las escuelas muchas veces sirven para reafirmar los valores que pueden existir en los niños, que a su vez llevan después a su casa. Y eso permite también que haya más conciencia en todo momento, porque, a ver, digamos, o sea, los niños están en contacto con adultos que salen, son los maestros, pero también a veces son los propios padres, que los padres ya están haciendo su vida normal, van a trabajar y muchas veces van al bar o van al centro comercial o van al restaurante. ¿Y tú crees que después llegan a sus casas y ellos no son un riesgo de fuente de contagio? Pues sí, sí lo son. Entonces, aquí lo único que estamos diciendo es que a lo mejor seamos todos mucho más conscientes en un entorno educativo que va para los niños, que se puede permear en los padres, y que a lo mejor todos estamos teniendo en el corto plazo una sociedad más consciente del cuidado de esta situación de la pandemia, y en el largo plazo niños mucho más saludables en todos los sentidos. Entonces, bueno, nada más eso era lo que quería abonar a lo que dijo Gonis. Paco, antes de que vayas a hacer la siguiente pregunta, es importante que las personas que están escribiendo, porque los vengo aquí leyendo, deben comprender que este programa, a diferencia de muchos otros, no tiene una postura. La labor de Paco y mía en este pequeño tiempo que llevamos de hacer el programa es dar voz a todos. Esa es la consigna de Desde el Cuarto Piso, 2 cuarentones indagando en su entorno. Entonces, no es que tengamos nosotros una postura, sino simplemente estamos dando voz a muchas personas que no pueden estar aquí conectadas, preguntando o cuestionando o conociendo una propuesta que muchos no conocen, que a lo mejor los que siguen a estas dos asociaciones
las conocen, están empapados, pero creo que es importante, justamente vuelvo a lo mismo, para crecer como sociedad hay que aprender a escuchar todas las voces, no solo las que nos gustan escuchar. En el escuchar está el crecer. Yo soy maestra de yoga, es algo muy importante, muy distinto que lo académico, pero créanme, si el espíritu se alimenta, la sociedad funciona de otra manera. Entonces necesitamos quitarnos como esta bandera de choque, que bueno, obviamente cada quien va a defender su postura, y escuchar, porque en el escuchar uno dice, ah, claro, eso no se me había ocurrido. Ahora voy a dar un espacio en lo que Paco pregunta y después vengo con algunas de las anotaciones que nos están haciendo por acá. Con mucho gusto las leemos o hago las preguntas. Antes de que vayas tú, Paco, y que se quede ahí como un pendiente, ¿no hay nadie que esté representando la educación para secundaria y prepa, el regreso a clases? O sea, ¿ustedes solo están enfocados a los menores de edad? No, creo que estamos enfocadas a la educación completa, pero como decía Gaby hace rato, hay que hacerlo de manera escalonada y haciendo pruebas piloto. Entonces, empiezas con los grados que son más fáciles de administrar, porque por la no transmisibilidad y todo esto, vas viendo cómo funciona y a lo mejor vas subiendo en nivel de dificultad en cuanto a la coordinación de todo lo que hay que coordinar y en ejercicios responsables de programas piloto. Vamos a ver de qué tamaño pueden ser los grupos de los adolescentes. A lo mejor los de primaria pueden ser de 10 y los de los adolescentes no van a poder ser de más de 5 porque el maestro no puede controlar más de 5 o la distancia de los espacios no va a poder y así ir haciendo el rediseño. Pero no, nosotros representamos, creo, ¿verdad, Gaby? A toda la educación completa sin Incluidas dejar de... universidades. Sí, claro, sin dejar de reconocer que hay, Gaby se nos congeló, que hay niveles que van a ser más difíciles sí, o sea, que el reto va a ser más grande y vamos a tener que ser mucho más precisos en todo, ¿no? Entonces, por eso quizá no hablamos tanto de esos porque empezaríamos con grados más bajos. Yo que soy mamá de 2 jóvenes, te impresionarías el grado de conciencia que existe en muchos jóvenes y la organización que hay de cara a ellos, hasta en temas, mi hijo está saliendo de prepa, hasta en temas de cómo pueden despedirse de un ciclo tan importante que es el terminar la escuela y que, bueno, nunca más van a volver a pisar. Eso sería un punto ahí que yo les dejaría, no solo los pequeños, porque en el tema de transmisibilidad, ahorita mi doctor, bueno, ya me escribió por acá y me mandó un epidemiólogo que él sigue mucho, en donde hay una, pues ya no sé, una mutación, una forma una nueva cepa. Ajá, una nueva cepa que tiene ya un 60 y tantos % de contagio en niños de 0 a 9 años. Es un virus tan variado. ¿Sabes qué, Carla? Cambia tanto que todos se están conociendo sobre él sobre la marcha. Te lo digo yo que me enfermé. ¿Cuánto voy a tener de inmunidad? ¿Quién sabe? Sí, ¿Cuándo sí. me voy a sentir bien? ¿Quién sabe? ¿Por qué a mi hijo le dio así, a mí me dio así, a mi esposo le dio así? ¿Quién sabe? Es algo de lo que estamos aprendiendo conforme lo vivimos. Por eso se tiene que ir revisando y eso es lo que hacen casi todos los países. Sobre la marcha van revisando, pero con respecto a esta nueva cepa y la información que ha surgido de la nueva cepa, es importante destacar que aunque se contagian más los niños que con la cepa anterior, es igual para los adultos, ¿no? Y para los niños sigue siendo igual de peligrosa que la otra. No es que sea más peligrosa que la cepa anterior, solo se contagian más. Digo, son cosas, pero sí, justo es, si tú te fijas, Italia acaba de cerrar algunas escuelas de algunos de sus estados, no sé si se llaman estados en Italia, pero de sus estados, por esta nueva cepa, porque se les incrementaron los casos. Eso es, de pronto en México decimos, claro, vamos a abrir y luego vamos a tener que volver a cerrar. Sí, o sea, hay que estar revisando la información y las decisiones, pero
3 días de clase que se puedan tener ya son más que 0 días de clase. Y lo que decías tú, Carla, a mí me da mucha ternura. Yo tengo una hija de 20 años que está en la universidad y dice, ma, yo sé que soy el último mono de la baraja. O sea, sí, dice, yo sé que soy de las que más transmiten, de las que andamos en la chorcha, y sé que somos los últimos que nos van a voltear a ver con respecto a la educación. Dice, pero lo entiendo y lo acepto. Entiendo que primero tengan que resolver para todos los demás, ¿no? Ella está viviendo ahorita en Holanda, está estudiando la carrera y está totalmente a distancia, pero fíjate, hace un mes estuvieron todas las escuelas cerradas, primarias, pero también estaban cerrados bares, restaurantes, centros comerciales, o sea, estaba cerrado todo, incluso había toque de queda a las 9 de la noche para toda la población. Y lo primero que se abrió fueron los preescolares, las primarias, las bibliotecas y todo esto, ¿no? La universidad no. Oye, a ver, en términos prácticos, ¿ustedes creen que toda esta implementación, o sea, pensando en que esta medida de abrir las escuelas fuera una realidad, pudiera realizarse en este ciclo escolar aún? ¿O es un proceso largo que hay que planear y que mejor lo prepararían para el siguiente ciclo escolar? Perdón, déjame darte una respuesta corta, un poco, ¿no? Sí. Yo creo que hay escuelas que están listas para abrir, no sé si mañana, si el gobierno se los permitiera, quizá no mañana, pero sí en 2 semanas. El punto es que la política actual es o todos estamos cerrados o todos abiertos y no les vamos a dar chance, incluso si ya demuestran que están listos. Yo creo, y lo digo con mucha cautela, por favor no me malinterpreten. Sí, sí. Creo que sí hay escuelas que pueden estar listas para abrir en 2 semanas porque se requieren la capacitación, los ensayos, etcétera. Simplemente por eso. Pero hay muchas escuelas que ya tienen sus protocolos listos, o esa es una opción. La otra opción que se me ocurre es que hay escuelas en donde el riesgo es mínimo, ya sea porque están en un suburbio o porque están en una zona rural, en donde tienen aulas que permiten la ventilación, la distancia segura, y el número de alumnos no es tan alto. Entonces, creemos que sí es posible, bien importante decirlo, dejar de violar o violentar los derechos a la educación y a la salud de la mano de muchos niños del país. Si bien hay muchas otras escuelas que por supuesto que no van a estar listas para abrir pronto, pero podemos empezar a hacer estas pruebas, como ya habíamos platicado. No sé. Muchas gracias. Sobre clases híbridas, por ejemplo, en estudios de danza ha habido como mucha experiencia en ese tema y particularmente yo conozco el caso, bueno, de la mía, pero también de otras, donde los niños que sí están en presencial están como muy contentos, los maestros ponen más atención obviamente porque es muy difícil como maestro dividirte entre presencial y casa. O sea, tienes que ser de veras un robot ultramoderno así, pero hiper porque te llama uno, pero en la tele ya te están diciendo otra cosa. Y se generó como una cosa de mucha mayor depresión y ansiedad en los que se quedaban en casa porque sabían que otros ya estaban en la escuela. Para cualquiera de las dos que me quiera responder esto. ¿Voy? Ya dijimos, ¿verdad? Tanto Gaby como yo, la educación como la conocíamos no va a volver a ser. Y desafortunadamente para esta generación que está hoy en el ejercicio de encontrar el camino, les toca ser los conejillos de Indias. Eso que dices tú de híbrido, ¿por qué no puede ser la mitad del día la maestra atiende a los presenciales? Solo la mitad del día, porque es lo que hay. Y la mitad del día atiende a los que están en línea sin necesidad de hacer al mismo tiempo a los dos. ¿Eso qué quiere decir?
que los papás van a tener que asumir que solo van a tener clases sus hijos la mitad del día, tanto los que están en línea como los que están en presencial. Pero es un poco lo que decías tú, no partimos en cachitos a una maestra que se puede volver loca si el nivel de exigencia es el que tienen hoy los maestros, y tampoco pones a los niños a competir entre los dos grupos, los separas. Y ese es el tipo de conversaciones que tenemos que empezar a tener y soluciones que tenemos que empezar a encontrar. Mira, justo aquí me ponen una de las maestras que ya también me había escrito y es uno de los comentarios, y yo te diría mi caso particular. En mi estudio, 5 hemos tenido que comprar computadora nueva. Yo soy la dueña del estudio, no le puedo proporcionar una computadora nueva a mis maestros, bueno, porque es un estudio de danza. Quizá una escuela lo puede hacer, porque por lo menos en la mía no hicieron ningún descuento, seguimos pagando lo mismo. No, y tenemos millones de escuelas públicas. Entonces, lo que me dice esta maestra es, bueno, y le pagarían el doble a la maestra, ¿o qué? De veras, los que estamos dando clase en línea, o sea, yo voy a hacer un programa ahora que va a ir solo para los maestros, no saben qué peripecias y que yo a los de mis hijos realmente los admiro. Llevar secundaria en línea no es lo mismo que primaria, son otras cosas. A lo mejor el de primaria se distrae, pero son temas súper difíciles que a lo mejor en medio tiempo no te los entienden, o sea, con medio día de jornada, pues no la libran, o sea, no la libran con el programa de la SEP. Comprendo que es como de mucha complejidad, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que en estos diálogos es donde uno tiene que hacer como anotaciones y decir, en mi siguiente reunión donde se hable de esto no puede quedar fuera. Digo, si hay alguien que nos esté escuchando y que esté más enfocado a secundaria y prepa y a universidad, porque también los jóvenes, o sea, están en sus 20s, son los que a lo mejor les da más fuerte, claro que les puede tener que guardarse, o sea, y les da como si nada casi, ¿eh? Mi hijo pasaba y encestaba y yo, bueno, así muriéndome de que no, o sea, movía una pierna y la pata me temblaba y ya le pasaba y me decía, ¿qué hubo, Lema? O sea, todo bien, jefa. Ya a los 10 días, bueno, me cargaba y yo así como, entonces, como poner esos puntos. En España tienen una modalidad llamada at home, donde algunos alumnos están en la clase y los que no pueden los ven a través del Zoom. El maestro le da la clase al mismo tiempo a todos. Es tiempo de reinventar la educación, pero no podemos ponerla en pausa. Gracias, Camila Saldén, que yo creo que, pues bueno, por ahí ya dijo algo. Cuestión de organizar los horarios. Carla, del comentario que dijiste anterior de la maestra que dice les vamos a pagar doble a los maestros, vuelvo al tema de la empatía y la voluntad. Todos vamos a tener que poner, todos, padres de familia, maestros, y yo, como tú, yo soy madre y además tengo una escuela, también soy maestra, o sea, yo también voy a mi escuela. Entonces, lo que hemos descubierto es que es un momento de ser generosos como sociedad. No vamos a encontrar una solución que satisfaga 100% a todos porque estamos en pandemia y la pandemia nos quitó a todos por igual, ¿no? Entonces, es el momento de ser generosos y de encontrar la solución en poner, en dar el foie, dar el extrita, que aunque nos cueste, en tener empatía con las necesidades del otro y saber que no todo va a ser exactamente como lo queríamos. Muy interesante, porque eso aplica no solo al tema de la educación, sino a todo en esta situación de la pandemia, ¿no? Exacto. A todas las Tiene industrias. que ser un momento que nos una, que nos ayude a encontrar esos puntos en común y esas diferencias pequeñas que podamos tener, identificarlas como diferencias que están más en los detalles y no tanto en el centro de la discusión. Todos los padres de familia, los que queramos regresar a clases presenciales, como los que quieran mantener la educación a distancia, tenemos en el centro de nuestro interés el bienestar de los niños y de los adolescentes. Y de los maestros, por supuesto, de toda la comunidad educativa. Pero creemos que
estos puntos finos que hoy a lo mejor por nuestras maneras de discutir nos llevan a estos falsos dilemas entre todos cerrados, todos abiertos, solo les vamos a beneficiar a los que están de manera presencial o los que están online o no nos interesan unos y sí otros, etcétera. Tenemos que dejarlo atrás y tenemos que empezar a construir y a dialogar para encontrar el cómo sí regresar pronto, porque esta situación ya es insostenible para muchos y pues justamente buscar este diálogo del cómo sí, motivado y sustentado a partir de los datos, de la información que hay allá afuera de científicos y estar dispuestos a entender y a aceptar y a cambiar nuestros puntos de vista, pero sí a partir de la evidencia que hay allá afuera. Entonces, pues creo pues que tenemos que encontrar estos modelos híbridos, estas maneras en donde se atiendan principalmente a los más rezagados, a los que tengan menor acceso a tecnologías o a los que tengan más dificultad para regresar a las clases presenciales. Seguro como comunidad tenemos que encontrar la manera y pues esto no es una solución que se vaya a dar a nivel nacional, ni siquiera a nivel estatal, va a tener que ser comunidad educativa por comunidad educativa, un paso a la vez. Creo que esa es la única manera de lograr los mejores resultados para la mayoría. Muy bien. Y me gustaría rápido aclarar que cuando Gaby y yo decimos maestros, hablamos a toda la comunidad educativa, o sea, administradores, personal de intendencia, asistentes, no hablamos solo de maestros, porque igual se contagia uno que otro de los que están dentro de las Claro. escuelas. Comunidad educativa, sí. Todos los que están ahí. Los comentarios que leo, bueno, es que debe de haber más conjunción en el trabajo de la comunidad. Algunos dicen que darían prioridad a las salidas, a prioridad a regresar a la escuela que a las salidas y hacer contacto. En fin, un poco como un cierre de este programa, me gustaría, y esa es una pregunta que yo haría, ¿qué tanto se puede como sociedad exigir? Y creo que ese sería un gran paso, la vacunación de los maestros y del personal que trabaja en una escuela. Porque estamos a 3 meses de que termine un ciclo escolar. O sea, viene Semana Santa y estamos hablando de mayo y junio. ¿Qué tanto y qué tan sensato dentro de esta propuesta que ustedes están haciendo, que me parece muy viable y muy defendible, qué tanto mantenernos como estamos en un momento en donde no estamos no estamos en verde, estamos en un naranja rojo casi, porque si van a los hospitales y hablando, bueno, ya ni les quise decir lo que decían 5 de los doctores que entrevisté y uno de ellos es alguien muy importante en el tema de COVID y están trabajando en protocolos de regreso a la escuela, que es Paco Moreno, lo vamos a tener aquí pronto, pero el otro es el director de perinatología que ve COVID en embarazo y que fue quien me mandó las cifras de cada vez más contagios en niños, jóvenes, mujeres embarazadas. ¿Qué tanto como este grupo social que está empujando podemos exigir la vacunación para que sea una forma mucho más segura de regresar a una comunidad escolar con todo lo que ustedes ya mencionaron, que es educación en casa? Yo creo que esto es una cuestión de autorresponsabilidad. O sea, si no vemos un semáforo naranja como autorresponsabilidad, pero no lo estamos viendo. O sea, si la verdad, a lo mejor uno, pero con que otro no, pues ya ahí ya valió, porque el bichito se contagia. O sea, es condenaducho. Y a algunos les hace una achú, pero a algunos les hace un velorio. Y no debemos de perder eso de vista. Y hay familias enteras que se han contagiado y donde 4 miembros murieron. Entonces hay que ser muy cauteloso. ¿Se podría exigir esa vacunación? O sea, ¿qué pasa si como sociedad decimos, exigimos esto? Yo pago impuestos y gano 4 pesos de maestra, la verdad. Y los pago, feliz de la vida. Pero me gustaría ver que se vacune. ¿Qué pasaría si ese esfuerzo va dirigido a esto que es tan importante, que es testeo
y vacunación. Hablando en el caso específico de Chile, en Chile para julio, me estaban poniendo por aquí, todos ya están vacunados. ¿Qué tiene la sociedad chilena distinta a la nuestra? Híjole, que son combativos como la fregada. Salen a la calle y si no les gusta algo, cambian hasta una constitución. ¿Qué nos pasa como mexicanos? Y ya dejo la pregunta al aire, porque no soy política, ¿eh? O sea, no me cae muy bien el presidente, la verdad. Paquito, no me regañes, ya lo dije, lo tenía que decir, achú. Achú, achú. Bueno, a ver, primero un poco de cómo estamos hoy, ¿no? O sea, en el Programa Nacional de Vacunación, los maestros sí están como grupo prioritario, pero hay un matiz ahí. O sea, a ver, primero están en el grupo hasta arriba, personal médico, ¿no? Después vienen adultos mayores y después vienen las personas que tienen estas comorbilidades. Hay un cuarto grupo que se llaman los maestros, pero los maestros están contemplados como prioridad dentro de este grupo únicamente en los estados en donde estén en semáforo verde. Ahora, yo, o sea, ahí volviendo a tu ejemplo chileno, yo soy de la idea de que podemos cambiar y debemos exigir que se cambie este programa, los lineamientos de este Programa Nacional de Vacunación, porque no hace ningún sentido vacunar a maestros en zonas en donde el riesgo de contagio es mínimo. Tienes que más bien enfocar tus esfuerzos en donde tú reduces con esa vacunación el mayor riesgo, donde está el mayor riesgo de contagio. Entonces, más bien yo empezaría vacunando a los maestros que están en zonas de semáforo naranja o amarillo, ¿sí? O a todos. Sí, a mí hasta me van a asesinar, porque yo le decía a Paco, hay que vacunar antes que al adulto mayor, a la gente joven que sale a trabajar y que sostiene casas. ¿Por qué? Bueno, ese es otro argumento. O sea, alguien de 90 normalmente está en su casa, no veo que salga todos los días a partirse el lomo, ni a dar clases, ni a trabajar en una construcción, por el amor de Jesucristo Redentor, o sea, que esperen un poquito más y te echas a todos los doctores, o sea, que pobrecitos de veras, si a nosotros nos choca traer el cubrebocas un ratito, ahora imagínate el personal médico que está todo el tiempo vestido de astronauta. Paco ya me está haciendo así de que Carla, tiempo. Como no tenemos productor, oigan, pues hacemos lo que se nos pega la gana, pero no podemos hacer programas de 4 horas, porque pues evidentemente esto se va a una plática maravillosa. Me encantaría que Gonis cierres con algo, Gaby, que cierres con algo. Prometemos volverlas a invitar. Es muy interesante escucharla. Hay mucho que platicar, mucho que platicar. Inspirador. Y bueno, estamos leyendo los 4, lo que ustedes van comentando ahí. No lo vamos a contestar por cuestión de tiempo, pero sí es un esfuerzo de todos. Gonis, vas, todo tuyo el micrófono. Bueno, yo porque me quedé con el pendiente de lo de las vacunas, de pronto hay que trabajar con lo que tienes, ¿no? Mi sueño dorado sería que todos los maestros pudieran ser vacunados, pero no hemos terminado con las personas que están al frente de situaciones médicas. Entonces, ¿qué nos dice eso para llegar a los maestros? Entonces, decía Gaby, ¿no? No vamos a detener una cosa por la otra, sí se puede, porque ¿ustedes están vacunados? No. Carla y Paco, no. ¿Y salen a la calle? Yo salgo y hacen su vida. Yo salgo muy poco, Gonis, pero yo también salgo muy poco. Y aprendí mi lección. Y te voy a decir, Carla, que eso es algo con lo que cerraría, y lo hemos dicho varias veces. Es bien importante comprender que todos tenemos una experiencia diferente en torno al COVID, ¿sí? Y por eso la empatía y las soluciones que nos incluyan a todos son bien importantes. No se vale decir nada más hay que abrir las escuelas o hay que tener las escuelas cerradas. Hay que encontrar un modelo que dé la posibilidad a que todos encontremos una solución o la mayoría encontremos una solución dentro de las alternativas que se proponen. Y eso sería con lo que yo cerraría. Hay que tener empatía en la búsqueda de las soluciones que incluyan a la mayoría.
Y gracias. Agradecerles mucho. Gaby. Gracias, Gonis. Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Gonis. Me parece que tenemos que empezar a tomar decisiones que es bien importante, que no sean eso, o sea, a rajatabla. Es bien importante dejar de prohibir cosas y permitir que aquellas familias, aquellas escuelas que estén listas, que tengan todos estos acuerdos necesarios con su comunidad educativa, puedan tener la opción, no la obligación, sí la opción de encontrar esta manera de garantizar, de velar, de cuidar los derechos de los niños, que hoy son para mí las grandes víctimas de esta pandemia, víctimas silenciosas. Y tenemos que empezar a escucharlos y hacerle caso a, pues bueno, a qué dicen y tomar las decisiones, sí, no desde el miedo, sí, teniendo cuidado, teniendo respeto por todas esas situaciones diversas que hay en el país, pero siempre buscando una manera nueva, cambiar paradigmas para encontrar estas soluciones que al final del día sean en el beneficio de nuestros niños y en el beneficio del país, por Dios, o sea, del país de largo plazo. Porque lo que hoy estamos viendo es una crisis que se está cultivando, que se está nutriendo y que vamos a tardar muchos años en revertir con todas estas pues afectaciones que estamos teniendo en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Muy bien. Paco. Muchas gracias, Gaby. Nada, muy interesante escuchar estas propuestas. Habrá que ver cómo va sucediendo en el transcurso del año y en lo que continúa la pandemia y todo el proceso de vacunación de los adultos mayores y de quienes sigan después. ¿Cómo va ocurriendo esto? Porque yo creo que la sociedad va a empezar a sumarse a estas voces a favor del regreso a las escuelas y tal vez sí, va a iniciar un regreso escalonado por zonas, por regiones. Habrá que ver cómo ocurre y ojalá que ocurra de la mejor manera, ¿no? Por el bien de todos. Que tengas voz de profeta. Exacto. En mi boca los oídos. Ya saben quién. Bueno, y a mí me gustaría agradecerles que estén aquí, Gaby, Gonis, Paco. Creo que me gustaría cerrar justo con esa palabra que es escuchar. Realmente aprendamos a escuchar, propongamos desde la sabiduría, de la mesura, de la autorregulación y del comprendimiento de un todo. No es una sola parte, la sociedad la componemos todos y creo que en la medida en que pues realmente nos comprometamos como sociedad, este país va a ir creciendo. Quizá esta pandemia nos vino a enseñar lo desorganizados que estábamos. Y para organizarnos hace falta tener voz, hace falta tener respeto, hace falta tener tolerancia. Y una palabra que yo he aprendido de trabajar con las personas con discapacidad, mucha paciencia, mucha paciencia. No todo tiene que ser rápido, ni todo tiene que ser lento, todo tiene que ser al paso que tiene que ser. Y cuando es al paso que tiene que ser, nadie atropella a nadie. Todos caminamos juntos de las manos. Muchísimas gracias desde el cuarto piso. Paco, te quiero. Me alegra que tu mamá esté mejor. Gonis, un gusto. Gaby, gracias. Yo los voy a seguir muy de cerca. Soy guerrera, lo siento. Me gusta eso. Me gusta, no es por controversia, sino porque creo que hay voces diversas en este México hermoso que nos tocó vivir. Por acá ponen en Chile no sé qué, que ahí si compra el gobierno pues las vacunas, pues hagamos que el nuestro las compre. Hagamos que suceda. No tenemos que pensar que no se puede. Todo se puede. Yo hago bailar a gente ciega. Todo se puede. Todo se puede. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches Gracias por y todo. felicidades por tu programa, Carla, Paco. Gracias. Gusto. Gracias. Que descansen. Gaby, me encantó verte el domingo en la noche. Ay, igualmente, Que descansen. Gonis. Un abrazo hasta Bye, San bye. Luis. Bye, bye. Cuídense. Bye.